Me alegra darles de nuevo la bienvenida. Estamos juntos estudiando el Evangelio de Marcos y hemos llegado ya hasta el capítulo 6. En esta ocasión empezaremos nuestra lectura en el versículo 45. Trata sobre otro de los milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo. Jesús anda sobre el mar. Vamos entonces, como tenemos por costumbre, a comenzar leyendo este pasaje y después tendremos ya nuestras reflexiones en cuanto a él. Por lo tanto, Marcos capítulo 6, versículo 45 hasta el 52, y dice así: Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían, y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Este pasaje, no es necesario que yo diga que va a continuación de la alimentación de los 5.000, pero no hay que olvidarlo porque tiene su importancia. Lo iremos viendo a lo largo del estudio. Lo que vemos en primer lugar, o lo que quiero decir en primer lugar, es que este pasaje aparece también en los otros evangelios. Por ejemplo, aparece en Mateo, aparece también en Juan. Algunas veces las personas que leen la Biblia llegan a pensar, qué aburrimiento, otra vez la misma historia, contada 3 veces o 4 veces algunas historias. Una lectura superficial tal vez nos podría dar esa impresión, pero cuando uno va al detalle del texto, nos damos cuenta inmediatamente que hay allí algunos asuntos que van mencionados en un relato, pero que son omitidos en otro, dependiendo un poco de lo que ha causado más impresión en el autor del Evangelio, que en muchos casos eran testigos oculares de los hechos y que lo habían vivido en persona, en vivo y en directo, pues aquellas cosas que más les habían impresionado son las que están reflejando luego en sus escritos. No quiere decir que los textos son contradictorios, simplemente que son complementarios. Por eso, siempre cuando estamos estudiando estos pasajes, pues también mencionamos con frecuencia lo que el pasaje, el texto muestra tal como aparece en los otros evangelios. Por ejemplo, en esta ocasión, Mateo, que recoge el incidente, pues allí nos va a contar lo que podríamos llamar, esa iniciativa de Pedro: Señor, si eres tú, di que ande yo también sobre las aguas. Y se acercó, recuerdan ustedes la historia, se acercó y mientras estaba mirando al Señor, pues él también andaba sobre las aguas, pero en un momento que dejó de mirar al Señor para mirar las tempestades y el viento huracanado, fuerte que había allí, se asustó y: Señor, le tiende la mano rápidamente: Señor, socórreme, que me hundo. Y al acabar el relato, pues Mateo dice que todos ellos confesaron que verdaderamente este es el Hijo de Dios. Esto es en cuanto al Evangelio de Mateo, que son detalles que Marcos no recoge. En cambio, Juan pues nos ayuda a contextualizar algunas cosas que de otro modo nos cuesta un poco entender también incluso de este pasaje. Allí en Juan, que lo mismo, pues el relato viene a continuación de la multiplicación de panes y peces, allí se nos explica que estaba cerca la Pascua, que las expectativas dentro del pueblo en cuanto a que Jesús pudiera ser el Mesías, pues iban en aumento, hasta el punto, nos dice Juan en el capítulo 6 y versículo 15, que una vez que había terminado el milagro, pues querían hacerle rey. Querían apoderarse de él, tomarle para hacerle rey. Y esa era una de las razones por las que el Señor automáticamente pues sale de allí rápido. Marcos, en cambio, pues omite esos detalles, pero lo que
en lo que incide, en lo que llama nuestra atención, es el conflicto que tenían los discípulos para entender quién era Jesús. Esto es lo que se subraya aquí. Ya digo, no es que sean relatos contradictorios, son complementarios. Y yo les animo que si ustedes quieren ser estudiosos, serios de la palabra de Dios, pues siempre estén mirando unos pasajes y otros, porque le van a ayudar a tener una visión de conjunto mucho más completa, mejor, que sin duda repercutirá en que entienda mejor el texto. Bueno, lo primero que observamos entonces es que enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. Aquí hay un detalle que quizás no se percibe en nuestra traducción al castellano, pero los que entienden el griego, la lengua original, lo resaltan. Y es que el lenguaje implica que el Señor Jesucristo aquí tiene prisa, mucha prisa. Y digo que nos llama, por lo menos a mí me llama la atención, porque si ustedes lo piensan bien, es muy difícil encontrar algún otro pasaje en los evangelios donde veamos al Señor Jesucristo con prisa, que va apurado, que quiere hacer algo muy rápido, muy rápido. Pues es difícil recordar otro pasaje así, ¿no? Y además de este detalle, pues nuestro texto dice que les hizo entrar a sus discípulos en la barca. Bueno, lo que hizo fue forzarles, dicen los que entienden la lengua original. Este es el matiz. Les estaba forzando a marcharse, a entrar en la barca y salir rápido para allá. Y entonces uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Cuál era la razón de las prisas del Señor? ¿Cuál era la razón para forzarles a que se fueran rápidamente? Como he mencionado hace un momento, el evangelista Juan nos dice que al acabar la multiplicación de los panes y peces, le querían tomar para hacerle rey, para llevarle directamente a Jerusalén y proclamarle rey y librarse de los romanos. Tal era el impacto que había creado este milagro de la multiplicación y panes entre las personas allí, entre los israelitas, que los ánimos estaban caldeados, estaban al máximo. Además, ya digo, ante la expectativa de la Pascua, donde recuerdan que esa fiesta era donde cada año los israelitas recordaban la liberación del pueblo de Israel. ¿Cuándo se cumplirá la Pascua? En el sentido de cuándo seremos librados de este nuevo enemigo que tenemos, los romanos, que nos tienen aquí, que nos han vencido, que nos han conquistado y que nos tienen a su antojo. ¿Cuándo será? Y cada año, ¿no? Cuando llegaba la Pascua, pues las expectativas y los ánimos pues se caldeaban. Así que lo que parece ser es que los discípulos también estaban empezando a contagiarse de este espíritu, de este mismo entusiasmo de la gente. Es el Mesías, vamos ya directamente a Jerusalén y hagámoslo rey. Así que el Señor los fuerza a entrar en la barca un poco por aislarlos de ese ambiente. Porque a los ojos del Señor, esta emoción que tenían las gentes, las multitudes, no se correspondían, no obraban la voluntad de Dios, no estaban de acuerdo con la voluntad de Dios. Así que debemos de entender esto así, las prisas y la urgencia del Señor, porque era difícil mantener el rumbo en este momento sin que los discípulos se contagiaran de esto y Él no podía ir a Jerusalén como ellos querían. En un momento vamos a explicar las razones del porqué. Bueno, lo que se nos dice es que entre tanto que Él despedía a la multitud, pues Él les hizo ir. Despedir a la multitud. Y uno se pregunta, como estamos diciendo, ¿no? Si el Señor Jesucristo realmente es el Mesías, ¿por qué no iba a Jerusalén y se dejaba proclamar como rey? Si es el Mesías, ¿por qué desaprovechar esta oportunidad ahora? ¿Por qué actuaba el Señor Jesucristo así? Bueno, si ustedes han seguido estos estudios, estoy seguro que lo que voy a decir ya les suena de otras ocasiones, pero siempre es importante volver a resumir y a tener claro cuáles son las causas finales por las que el Señor actuaba como actuaba. La primera cosa es que las multitudes estaban pensando en sublevarse contra los romanos por la fuerza, lo que implicaría pues una lucha armada y un baño de sangre. Y esto no es la forma en la que el Señor Jesucristo va a instaurar su reino en este mundo.
Como digo, las parábolas que hemos estudiado con anterioridad pues nos han explicado que el reino de Dios se instaura en este mundo, en esta etapa en la que estamos, por medio de la predicación del Evangelio, nunca por la lucha armada. El Señor Jesucristo ha descartado esto completamente. Así que los medios por los que ellos querían implantar el reino de Dios en este mundo eran inadecuados y el Señor no se iba a prestar a ello. En segundo lugar, ellos querían ser libres y el Señor evidentemente había venido a liberarles, pero aquí había un conflicto. Ellos querían ser libres socialmente, políticamente, y el Señor quería hacerles libres de sus propios pecados, porque en realidad sus pecados eran la causa más grave de esclavitud dentro de ellos mismos. Así que tampoco en esto coincidían el Señor y las multitudes. En tercer lugar, ellos pensaban en un reino material. En la ocasión anterior, el Señor les había dado a comer panes y peces, gratis, en abundancia, todo lo que quisieron. Y ese era el tipo de reino que ellos querían, y el tipo de rey. Un rey que satisfaga absolutamente todas nuestras necesidades y todo lo que nos apetezca, pero fundamentalmente, o casi en exclusividad, en el sentido material, no en el sentido espiritual. Y bueno, si leen con atención el Evangelio de Juan, verán el desenlace de este encuentro. El Señor se dedica luego a explicarles todo lo que significaba el milagro de la multiplicación de panes y peces, y ellos le buscaban, surgió de ahí la explicación. Y el Señor se lo dice: me buscáis no porque habéis entendido el milagro y lo que eso significa. Me buscáis porque ayer llenasteis la barriga de comida gratis y hoy venís a por más. Pero os estáis equivocando, porque eso no es a lo que yo he venido. Yo he venido para que tengáis el verdadero pan de vida. Y ese pan de vida soy yo, decía el Señor Jesucristo, que he venido del cielo para que tengáis vida en abundancia. Ellos solamente querían el pan material, pero a Él lo rechazaban, el verdadero pan de vida, el pan venido del cielo. No entendían quién era el Señor, y por eso el Señor no se prestaba a sus propósitos de hacerle rey inmediatamente. Y en cuarto lugar, pues es que no tenía ningún sentido hacerse rey de aquellas personas, en tanto y cuanto no hubieran sido regenerados por el Espíritu Santo, hubieran nacido de nuevo, tuvieran un nuevo corazón. ¿Por qué? Pues porque es imposible gobernar a personas bajo el pecado porque son ingobernables. Son ingobernables. Los mejores programas políticos que usted pueda encontrar en este mundo no van a funcionar. Y no van a funcionar porque los gobernantes que los intentan imponer son personas pecadoras. Pero las poblaciones, los pueblos, las naciones sobre las que intentan aplicarlos son igualmente ingobernables. Siempre tienen esa tendencia a hacer lo que no deben, lo que no debemos. Vamos a incluirnos también, claro. Pues somos ingobernables en tanto y cuanto el Espíritu Santo no viene a nosotros, nos hace nuevas criaturas, nos da una nueva mente, que es la mente de Cristo, nos da un nuevo corazón, que es el corazón de Cristo, nos da una nueva voluntad y fuerzas por medio de su Espíritu Santo para vivir conforme a esos principios de nuestro Rey. Así que el Señor Jesucristo tenía muy claro que antes de ir al trono tenía que pasar por la cruz, porque la cruz era la única manera en la que ellos podrían ser salvados a ese nivel espiritual. Entonces sí, entonces el Señor podría ser nuestro Señor y podría gobernarnos. Ya estaríamos en condiciones. Pero como digo, ellos no veían la necesidad de pasar por la cruz. Ellos creían que el reino de Dios se podía instaurar así en este mundo sin más, por las buenas. Y era mucho más complicado que todo eso. En todo caso, lo que estamos viendo es que las multitudes no percibían el verdadero sentido ni de la persona del Señor Jesucristo, ni tampoco de su obra. Y en este momento, como iremos viendo a lo largo del pasaje, también los discípulos, aunque llevaban ya tiempo con el Señor y estaban bastante cercanos a Él, les costaba entender este mismo asunto. ¿Quién es Jesús y a qué ha venido al mundo? ¿Cómo va a ser su reino y cómo lo va a instaurar? Esto finalmente, la primera de estas dos cuestiones, ¿quién es Jesús?, parece que se ve con claridad, que llegan a su punto de comprensión cuando estemos en el capítulo 8 y veamos la confesión
de Pedro, como vocal, como portavoz del grupo apostólico. Pero por el momento estaban luchando para entender quién era el Señor. Así que el Señor, por un lado, manda a los discípulos que entren en la barca, que pasen al otro lado, manda a las multitudes que regresen a sus casas. ¿Y después qué hace Él? Pues nos dice en nuestro texto que se fue al monte a orar. Y aquí vemos algo que también es admirable. El Señor Jesucristo, como hombre, no buscaba la fama o las alabanzas. Por supuesto, como Dios merece nuestra adoración, nuestra gratitud y todo lo que podamos darle. Pero ahora me refiero a su ministerio como hombre en este mundo. No usando de sus privilegios divinos, sino actuando como un hombre, no buscando nada para sí mismo, sino como un siervo que viene a dar su vida en rescate por las personas. Todos sus milagros, todo lo que hacía eran con este objetivo. Pero ya digo, como hombre él no buscaba la fama y la gloria. Tan diferente de nosotros, que estamos siempre tan pendientes de conseguir la aprobación y que a las personas les guste lo que hacemos, nos aplaudan, nos hagan elogios. Bueno, somos así, desgraciadamente lo somos. Ustedes ya saben cómo funcionan las redes sociales ahora mismo. Pues hay personas que están obsesionadas con este asunto de que les den a cada publicación que hacen un me gusta y luchan denodadamente a ver cómo consiguen impresionar a todos sus amigos y a la gente con fotos, con frases bonitas para que todo el mundo ponga me gusta, y viven de esto, aspirando a esa falsa popularidad y esa efímera fama que no va a ninguna parte. Personas obsesionadas muchas veces con esto. Incluso dentro de los creyentes, pues también esto puede ocurrirnos, como predicadores, como pastores, como sirviendo en el área en la que sea dentro de una iglesia local. ¿Cuánto tenemos que meditar en nuestro Señor Jesucristo? Él huía de la fama y en cambio, ¿qué es lo que hacía? Pues se iba al monte a orar él solo. Porque si algo le agradaba realmente a nuestro Señor Jesucristo era la comunión íntima con su Padre Celestial. Qué buen ejemplo en todos estos sentidos para nosotros. Y aquí, en cuanto a la vida de oración del Señor Jesucristo, que es interesante ir viéndola a lo largo de los evangelios, porque son pinceladas, pero ¿a cuál de ellas más hermosa? Pues lo que muchas veces lamentamos es que pues sabemos de la vida del Señor y alabamos y realmente nos parece hermosa, como digo, la vida de oración del Señor Jesucristo. Pero se habla mucho de ello y tantas veces los cristianos la olvidamos y no practicamos su ejemplo. Vivimos en una sociedad acelerada y una sociedad que va deprisa a todos los sitios, aunque nunca sabe a dónde va. Me refiero en el sentido existencial, a dónde va el hombre, cuál es su meta en la vida. No saben ni por qué están aquí ni hacia dónde van, pero van corriendo. Este estrés, estas prisas constantes. Y eso algunas veces se contagia también a los creyentes, que somos tentados a terminar rápido nuestro tiempo devocional con el Señor. Rápido leemos unos pocos versículos para justificar que hemos leído la Biblia y hacemos un par de peticiones ya aprendidas de memoria y que repetimos una y otra vez y salimos corriendo para lo siguiente que vayamos a hacer. Bueno, el Señor Jesucristo se fue con calma al monte a orar, para estar con su Padre Celestial, para disfrutar de esta comunión con Él. Tal vez nosotros, por no seguir su ejemplo, pues esta falta de oración muchas veces en la vida de los cristianos, pues es lo que ocasiona la pobreza de nuestros ministerios, la pobreza espiritual de nuestras iglesias, la falta de poder que a veces lamentamos. Como alguien ha dicho, si quieres avergonzar a un creyente, a una persona, pregúntale por su vida de oración. Esto es una tristeza que tenemos que reflexionar y cambiar en la medida que tengamos que cambiar para acercarnos más al modelo que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Ahora, entonces, el Señor está en el monte y está orando, está Él solo orando allí. Y es también interesante el cuadro que esta situación nos presenta, ¿no es cierto? Por un lado, el Señor en el monte orando Él solo, en la noche. Por otro lado, los discípulos remando en medio del mar solos.
luchando contra el viento que les era contrario. Y como ya mencioné en el estudio anterior y bueno, los últimos estudios, esta sección tiene mucho que ver con esta etapa de preparación para los discípulos de cara al ministerio que habrían de enfrentar una vez que el Señor Jesucristo ya no estuviera con ellos. Y aquí es otro ensayo más, vamos a llamarlo así, otro momento de prácticas en el que ellos tienen que estar solos, porque el Señor está en otro lado, está en el monte orando. Pero ya refleja perfectamente cuál iba a ser la situación una vez que el Señor ascendiera al cielo. Fíjense, por un lado, los discípulos estaban en medio de las dificultades. Ahora nosotros muchas veces también estamos en medio de las dificultades y pruebas. El Señor no está físicamente a nuestro lado, pero tanto en ese momento como ahora, el Señor está arriba, en el cielo. Bueno, en este momento estaba en el monte, pero la idea la entendemos, ¿verdad? El Señor está ahora en el cielo, intercediendo por cada uno de nosotros a la diestra del trono de Dios en las alturas. Tal como diría Romanos en el capítulo 8 y el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que esta escena que se nos presenta aquí es una preparación más para los discípulos. Y es algo que nosotros debemos de recordar siempre. El Señor ahora no está con nosotros, pero está intercediendo desde el cielo por cada uno de nosotros. Esta es una verdad consoladora, una verdad tan necesaria para el creyente en el día de hoy, bueno, en todos los días. Y debemos de recordarla, atesorarla dentro de nuestros corazones. Nos dice también el texto que el Señor, al que estaba orando, pues de alguna forma les estaba viendo. Dice que viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Estaban allí en medio de dificultades. No se trataba de una situación de peligro, como aquella otra, cuando se desencadenó una tempestad terrible, recuerdan ustedes, y el Señor estaba durmiendo, pero no tienes cuidado que perecemos. Bueno, en aquel momento parece que había un peligro real para sus propias vidas. Pero en esta ocasión no es eso lo que ocurre, no es que haya un peligro, que el viento esté poniendo sus vidas en peligro, no es esta la cuestión. La cuestión aquí es que les estaba costando mucho avanzar. Todos los esfuerzos que ellos estaban haciendo, llevaban ya un buen rato haciendo esfuerzos, bastantes horas, dice que resultaban ineficaces. Y no solamente no estaban avanzando, sino que de tanto esfuerzo, pues estaban sintiendo un tremendo dolor. Este es el sentido que tiene aquí cuando dice remar con gran fatiga, con gran dolor. Era un esfuerzo agonizante que les costaba, que les estaba causando incluso dolor, ya digo. Así que, pues, esta es la situación. Y el Señor la está viendo, la está viendo. Ahora, como ya mencionamos también, son verdades que se repiten una y otra vez, pero a mí no me importa volverlas a explicar porque creo que son importantes. Tanto cuando el Señor calmó la tempestad como ahora, cuando viene en su socorro, ellos estaban pasándolo mal, evidentemente. Y no lo estaban pasando mal porque ellos estuvieran viviendo en pecado. Ellos estaban en ambos casos, y esto es importante subrayarlo, en ambos casos ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué estaban en la barca aquí y allí? Porque el Señor les había mandado entrar en la barca y cruzar al otro lado. Así que esto nos viene a decirnos que nosotros mismos, aunque vivamos plenamente en la presencia del Señor, siguiendo su voluntad, no quiere decir que no vamos a pasar por situaciones de adversidad. Y digo esto porque algunas veces esto produce también en nosotros tal grado de agotamiento que uno pierde a veces la noción de las cosas y se pregunta, ¿pero estaría haciendo algo mal? ¿Que todo me viene en contra? Y fíjense aquí, no quiere decir que estaban haciendo algo mal. Y no quieren decir que el Señor no lo estuviera viendo, que lo estaba viendo, y que no estuviera intercediendo por ellos, estaba intercediendo por ellos. Estoy convencido que las oraciones del Señor Jesucristo en el monte eran, entre otras cosas, a favor de sus discípulos en esta situación concreta. Así que esto hay que tenerlo claro porque si no, pues desgraciadamente, cuando estamos en momentos de mucha tensión,
parece como que la mente se nos nubla un poco y empezamos a ver las cosas demasiado oscuras y a dudar de cosas que no deberíamos de dudar. Lo que debemos de preguntarnos es si estamos sirviendo al Señor en el momento en el que pasamos por adversidades, si realmente estamos siguiendo su voluntad revelada en su palabra. Y si es así, pues tenemos que esperar a que el Señor venga en nuestro encuentro y nos rescate de la situación en la que estemos. Y ahora vamos a ver que el Señor no los había olvidado, ni mucho menos. Y allí donde esté un discípulo en apuros, pues desde luego el Señor va a estar también en conocimiento de todo lo que ocurre e intercediendo por él. Esto debe ser para nosotros una verdad que nos afiance, que nos permita seguir adelante en la lucha, en el esfuerzo. Luego nos dice también que llegó a ellos cerca de la cuarta vigilia de la noche. Y aquí uno se pregunta, bueno, ¿por qué llegó a la cuarta vigilia de la noche y no a la primera vigilia de la noche? ¿Por qué no les evitó tanto sufrimiento, tanto esfuerzo inútil? ¿Por qué? Bueno, realmente tampoco lo sabemos, no lo sabemos. Pero, en todo caso, es verdad que no solamente fue su experiencia, sino también la experiencia de muchos de nosotros, de muchos siervos de Dios, de muchos creyentes, que se esfuerzan por servir al Señor y ven su obra, la obra espiritual que realizan, que avanza lentamente, tan lentamente. ¿Por qué? Porque hay un viento de cara que nos echa hacia atrás, que es como ir nadando contra corriente, nos impide avanzar con rapidez, casi no avanzamos. Y si nos paramos un momento, se nos lleva hacia atrás el viento, la corriente, lo que sea. ¿Cuántas veces sentimos esta misma sensación, esta misma impresión? Que parece que no avanzamos, que las dificultades pueden con nosotros. Bueno, pues esto era lo que les pasaba a los discípulos. Y es interesante porque también nos pasa a nosotros. Y cuando nos vemos reflejados en la palabra de Dios, pues decimos, bueno, pues no soy un bicho raro, sino que lo que me pasa está dentro de lo normal. Porque mira, aquí también les pasaba a ellos. Y la palabra pues conserva patrones, situaciones que sirven como patrón para que nosotros muchas veces nos podamos identificar con ellas y decir, bueno, pues yo estoy en ese patrón. Eso es exactamente lo que me está pasando a mí. Y esto nos da consuelo, nos afianza en la fe y nos ayuda a seguir hacia adelante. Esa es la verdadera norma, donde nosotros tenemos que afianzarnos. No en nuestros pensamientos, que un día estamos en las nubes porque nos sentimos el rey del mundo, los reyes del mundo, y otro día estamos tirados por el suelo porque nos sentimos un pobre gusano que no valemos para nada. Eso es todo subjetivo y puede variar con tanta facilidad y ir de un extremo a otro, porque a veces parecemos montaña rusa, subiendo y bajando a toda velocidad de un lado al otro. Eso no hay que hacerle mucho caso. Lo que tenemos que hacer caso es examinar nuestras vidas a la luz de la palabra, a la luz de estos patrones que nos presenta, y ver cómo estamos andando, si estamos cumpliendo este y otros muchos requisitos y cosas que nos explica la palabra de Dios. Ahora, en cuanto al caso concreto de los discípulos, ¿por qué el Señor fue a la cuarta vigilia? Ya hemos visto que el Señor va a permitir a veces que luchemos infructuosamente contra cosas. ¿Pero por qué? Bueno, en cada situación tendrá un propósito diferente y solamente lo sabe el Señor. Y en esta incluso tampoco lo podemos afirmar con rotunda seguridad. Pero cabe la posibilidad, al menos, de que los discípulos hubieran sido dejados hasta la cuarta vigilia de la noche a fin de desintoxicarles. Recuerdan, ¿no? La experiencia anterior, cómo estaban cuando se montaron en la barca. Pues, ¿por qué no vamos? ¿Por qué el Señor no nos deja ir y no quiere que lo llevemos? Pero ¿en qué está pensando? Bueno, yo no lo sé, pero quizás había pensamientos de este tipo. Pero después de estar hasta la cuarta vigilia luchando contra una tormenta o contra un viento adverso, seguro que todas esas cosas les desaparecieron de la mente. Ya estaban mucho más centrados en el asunto. Fue una buena terapia para ellos. Les desintoxicó. Les dejó, pues eso, como cuando cae una buena lluvia sobre el cielo contaminado. Pues sí, la lluvia viene sucia, pero el cielo queda un poco más despejado, ¿no es cierto? Pues así, las mentes de ellos, después de estar luchando,
pues quedaron mucho más limpias, libres ya de esas cosas que estaban, a las que ellos estaban dándole vueltas al principio. Bueno, pues aquí lo que vemos es que entonces cuando pasamos por dificultades, nunca debemos de perder la confianza en nuestro Dios, sabiendo que Él está en cada momento controlando todo lo que nos ocurre y calculando los tiempos. Él nunca llega tarde a ningún sitio. Puede que se demore en llegar, pero nunca llega tarde. Llega a la hora, no a la nuestra, sino a la suya, porque Él tiene su propio horario para trabajar con nosotros. Y debemos de confiar en esto. Él conoce nuestra situación, está intercediendo por nosotros en esa situación adversa, y cuando llegue el momento vendrá a nuestro socorro. Y esto es lo que los discípulos vieron con claridad en este momento, cuando ya por fin el Señor vino a su encuentro. Es tan hermoso, ¿no? Y ahora ya estarían con otra mente y con otra expectativa. Bueno, ahora ya sí, ahora ya viene el Señor a ellos andando sobre el mar. Y ya en otra ocasión anterior, en el capítulo 4, el versículo 39, vimos al Señor que tenía el poder sobre el mar para calmarlo. Calla, enmudece, y el mar automáticamente se calmó. Pero nunca habían visto al Señor Jesucristo andar sobre las aguas. Tampoco debería de haberles extrañado, porque el Señor les sorprendía cada día con nuevas formas de poder, con nuevos milagros, con cada uno de ellos hecho de una forma personal a cada persona que lo necesitaba. Conociendo a la persona, Él los trataba a medida, conforme a sus necesidades concretas. Y el Señor siempre estaba haciendo milagros, no había nada que para Él fuera imposible. Fíjense que hace un momento acaba de multiplicar prácticamente de la nada panes y peces para dar de comer a una multitud inmensa. Pero nunca le habían visto andar sobre las aguas y ahora, pues de alguna forma, se sobresaltan. Bueno, esto de andar sobre las aguas, sobre el mar, es algo, bueno, uno no debe de acostumbrarse, ya digo, a ver los milagros del Señor, porque lo que demuestran es que Él era Dios, que tiene todo el poder sobre la creación porque Él mismo es quien la ha diseñado y quien la ha creado. En cuanto a Dios, hablando Job en uno de sus discursos, en el capítulo 9, versículo 8, dice: Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él, refiriéndose a Dios. Bueno, aquí es el Señor Jesucristo, es lo mismo. Él anda sobre las olas del mar. Qué hermoso, ¿no? Viendo aquí una ilustración tan bella de cómo el Señor viene al encuentro de ellos, andando por encima de las dificultades. Lo que a nosotros nos retiene y nos impide avanzar, el Señor camina sobre ello sin tener ningún problema. Y ahora viene andando a ellos, pero quiere adelantárseles. Y esto es algo que nos deja un poco desconcertados, ¿no es cierto? Por un lado, los discípulos llevaban casi toda la noche luchando contra el viento sin poder avanzar. Y mientras por otro lado, bueno, pues el Señor estaba orando y ahora cuando por fin se acerca a ellos, pues parece que no tiene intenciones de detenerse, sino que parecía que quería adelantarles. Y pasa a su lado sin ayudarles. Y dices, ¿y por qué? ¿Por qué hace esto? Bueno, lo cierto es que no lo sabemos. Yo por lo menos no lo sé. Pero quizás ustedes tengan una opinión sobre el asunto, pueden hacer sus comentarios, pero es difícil saber por qué el Señor pasa a su lado, como queriéndoles adelantar, y no les ofrece ayuda cuando lo están pasando tan mal. Pues sí, es una cuestión difícil de resolver. En todo caso, lo que sí que vemos es que ellos estaban teniendo, y esto puede que tenga algo que ver con la solución, con dar alguna respuesta, que no sé si es satisfactoria o no, a esta cuestión. Ellos estaban teniendo dificultades para identificar a Jesús, al Señor. Dense cuenta que lo que dicen es que se asustan porque pensaban que era un fantasma, Todos lo veían, pero ninguno lo identificaba. Es un fantasma. Y entonces esto pues nos enfrenta nuevamente con esa cuestión que he dicho que en esta sección se repite una y otra vez.
¿quién es Jesús? No lo identifican, les parece que es un fantasma. Y los problemas que ellos tienen para identificarle adecuadamente, eso puede ser realmente la causa que impide al Señor poderles ayudar. Porque si no conocemos realmente quién es el Señor, esto es un problema para acercarnos a Él y para que Él nos ayude. No conocían al Señor. Bueno, sí le conocían, pero no le conocían como tendrían que conocerlo. Tener una idea, una imagen distorsionada de quién es Jesús, no nos va a crear más que problemas. Y alguien puede decir, bueno, pues ¿cuántos Jesús hay? Pues habrá uno. Bueno, pues hay uno real, que es el que nos describen los evangelios, estos documentos históricos que tenemos aquí. Un Jesús real, histórico, del que nos podemos fiar. A lo largo de todos los relatos de los evangelios, de las epístolas, del Apocalipsis, complementado con todas las profecías del Antiguo Testamento. De lo que encontramos aquí, nos podemos fiar. Pero luego hay muchas personas que, apartándose de lo que dicen aquí, tienen sus propias interpretaciones acerca de quién es Jesús y lo acomodan a sus propios intereses. Bueno, pues conocer al Señor Jesucristo de una forma inadecuada no va a solucionar nada. Todo lo contrario, va a empeorar nuestra situación. Y hay otros Jesús, otros evangelios, hay, bueno, tantos como la imaginación caída del hombre pues quiere crear, porque el hombre pues adapta las cosas, no se conforma con lo que Dios dice y lo adapta a sus propios intereses. Como dice Pablo a los romanos, acerca de los judíos, conociendo la justicia de Dios no se sujetaron a ella. Y ellos promocionaron otro tipo de justificación. Y así hacemos los hombres caídos con todo. Tenemos que respetar, fiarnos de todo esto. Y para eso es imprescindible, ya digo, ir a la palabra de Dios como la única fuente autorizada de revelación en cuanto a la persona de nuestro Señor Jesucristo y en cuanto a todo lo demás, en cuanto a la revelación bíblica. Y ya digo, el problema de no identificarlo correctamente, de no saber quién es Jesús, eso nos priva de que Él nos pueda ayudar en un momento determinado. Y ellos ya tendrían en este momento que estar a la altura para identificar al Señor, pero no lo reconocieron automáticamente y estaban luchando para entenderlo y para ver quién podía ser. No le reconocían. Tal vez esta incapacidad de reconocerle pues ya se había evidenciado también antes, y era la causa por la que el Señor los había obligado a entrar aceleradamente en la barca e ir al otro lugar. Porque ellos, contagiados, como he dicho, por los judíos del tiempo, por las multitudes, pues no entendían la naturaleza del Señor Jesucristo ni su obra. Ellos también estaban en esa misma dinámica de ir a hacer al Señor Jesucristo rey en Jerusalén. Y no estaban entendiendo todo esto. Así que esta dificultad esta falta de reconocimiento correcto del Señor era la causa más grave el problema más grave que tenían los discípulos en este momento. No estoy imaginándomelo, está aquí en el texto y lo iremos viendo con más detalle incluso según vayamos avanzando en esta sección, porque sí que tenían dificultades. Así que el Señor pasa a su lado y como no lo identifican, en lugar de darles confianza y seguridad, pues les produce turbación y les produce temor. Y es extraño, ¿no? ¿Cómo aquellos discípulos no iban ya a estas alturas, después de haber pasado tanto tiempo con el Señor, cómo no podían reconocer que era Jesús? ¿Cómo pensaban que no podría venir a ellos andando sobre las aguas? Bueno, es verdad, el Señor puede venir, en esa ocasión lo hizo de una forma que ellos no esperaban. Y en nuestras vidas puede ocurrir otro tanto de lo mismo. El Señor puede venir a nuestro encuentro en el momento y en la situación y de la forma más insólita. Pero el Señor no tiene limitaciones. El Señor puede hacer lo que quiera, lo que quiera. Ahora, aquí el Señor parece que iba a pasar de largo. Y a veces ocurre lo mismo con nosotros. El Señor pasa de largo porque no le reconocemos, porque no sabemos quién es. Pasa de largo. Quiere que le llamemos, se pone a nuestro lado para que le digamos ayúdanos, pero como no le reconocemos no le decimos ayúdanos.
Esto les estaba pasando a ellos. Estaban asustados. ¿Cómo le iban a decir ayúdanos si pensaban que era un fantasma? Eso les estaba privando de la ayuda del Señor. Es como tantas y tantas personas en nuestro mundo hoy en día. El Señor Jesucristo pasa a su lado, los está buscando, quiere salvarlos, y sin embargo no lo identifican, no paran, lo ven como alguien que les produce incluso temor o que piensan que les puede hacer algo, quitarles algo, no sé. El hombre caído bajo el pecado tiene... Su imaginación está nuestra imaginación caída también y pensamos cosas muy raras. El Señor pasa al lado, tan cerca, se manifiesta tan claramente y el hombre no le pide ayuda porque no lo ve, no sabe quién es, no lo entiende. Como diría el apóstol Pablo, hablando a los corintios, no hay lugar donde Dios haya revelado con más claridad que no sea la cruz. Y sin embargo, la tienen allí delante de ellos. Y no piden ayuda y socorro al Señor. Cuando la cruz es la solución definitiva para los pecados del hombre, pero no piden ayuda. Y el Señor pasa de largo, y ellos siguen en sus pecados, siguen en sus problemas, siguen con su vacío, siguen con su inquietud, con ese sentimiento de culpa dentro. Y el Señor pasa al lado. Triste, ¿verdad? Muy triste. Bueno, ahora cuando ellos están tan asustados, el Señor les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tiene que intervenir para tranquilizarlos. Y es el Señor ahora quien se acerca a ellos. Y notamos que lo primero que les dice es, para inspirarles esta seguridad, es yo soy. ¿Y qué quiere decir yo soy? Pues podría decir, bueno, pues soy yo, el Maestro, Jesús. Podría querer decir eso, pero tengo la sensación de que aquí quiere decir algo mucho más grande. Recuerda al yo soy de la antigüedad, cuando Dios se reveló por primera vez a Moisés en Éxodo, en el capítulo 3, en la zarza ardiendo. Yo soy, es el nombre con el que se identifica, el Eterno. El que arde y nunca se consume, tiene recursos ilimitados, nunca se acaban. El eterno Dios. Y hombre, yo creo que más que pensar que lo que quería decirles era yo soy el que vosotros conocéis, el Maestro, lo que quería decirles era algo mucho más grande. Es un eco, resuena a lo mismo que aquella frase con la que Dios se presentó a Moisés para encomendarle que fuera a sacar a todo su pueblo Israel de Egipto. Yo soy el eterno Dios. Y hombre, si lo dice alguien que está andando sobre las aguas en medio de una tempestad, pues hay que creer que realmente va por ahí la cosa, ¿no? Ese mismo yo soy, tanta gracia como me hace ese pasaje, cuando van a aprender al Señor en el monte, en el huerto del Getsemaní. ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno. Y él dice, yo soy. Y automáticamente, ¡bum!, todos caen para atrás. Yo me los imagino siempre como piezas de dominó, ¡bum, bum, bum!, una detrás de otra cayendo, con todos sus armamentos y todo aquello, toda la chatarra al suelo, todo cayéndose, ante la palabra del eterno Hijo de Dios. Yo soy, yo soy. Y ese yo soy, ese inspira confianza, claro que inspira confianza. Yo soy porque es diferente que nosotros. Nosotros somos criaturas del tiempo, sujetos a uno y mil problemas, pero Él es el eterno. Pasa por encima del tiempo, pasa por encima de los problemas, no le pueden afectar, es el Dios eterno. Ese es nuestro Dios. Y en Él podemos tener confianza, creyendo en Él y quedando en sus manos. Es como sentimos alivio y seguridad para nuestras vidas. Pero ellos estaban temiendo. ¿Y por qué temían? Bueno, el evangelista lo explica. Bueno, el evangelista que está recogiendo, como ya he dicho otras veces, pues las experiencias y los pensamientos de Pedro. ¿Quién mejor que Pedro sabía lo que estaban pensando en ese momento? Y aquí lo dice, aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Bien, una vez que el Señor apareció y estuvo con ellos, bueno, pues rápidamente llegó a tierra la barca, rápidamente. Dice Juan que llegó enseguida a la tierra a donde iban. Qué experiencia, ¿no? Cómo cambian las cosas teniendo al Señor dentro
o estando fuera. Muchas veces nosotros nos afanamos por hacer muchas cosas y no llegamos a ninguna parte. Le pedimos ayuda al Señor, le invitamos a entrar en nuestra vida, en nuestras circunstancias y rápidamente llegamos a destino. ¿Cuánta razón tenía el Señor cuando les dijo en el Evangelio de Juan, en el sermón que dio allí en el aposento alto, dice: separados de mí, nada podéis hacer? Pero mira que somos cabezotas también nosotros, que aunque lo sabemos, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuántas veces nos lanzamos a hacer cosas para el Señor o para lo que sea por nuestras fuerzas, sin contar con el Señor? Así nos pasa luego, que vamos a trancas y barrancas, vamos sin poder avanzar. ¿Por qué? Porque no está el Señor. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cómo cambia la situación cuando está el Señor? Rápidamente, enseguida, la barca llegó a la otra ribera donde iban. Cuando Cristo está presente, todo cambia, todo cambia. La tormenta se convierte en calma. Lo que parecía imposible se realiza. Lo insoportable se hace soportable. Y se superan todas las limitaciones, sin sucumbir, sin ser derrotados. Todo cambia cuando el Señor Jesucristo está en la vida. A veces, ya he dicho antes que no siempre que pasamos por dificultades tenemos que pensar que estamos haciendo algo mal. Pero también a veces tenemos que pensar si no lo estamos haciendo mal, porque podría ser también el caso. El pasar por dificultades no es síntoma ni de lo uno ni del otro, pero tenemos que averiguarlo. ¿Estamos yendo con el Señor en los proyectos, en las cosas que estamos haciendo? ¿O estamos llenos de ese activismo que queremos hacer muchas cosas, pero las hacemos por nuestra cuenta, en nuestros recursos, por nuestros medios, con nuestras capacidades? ¿O lo hacemos porque el Señor nos lo manda y en dependencia y en comunión con el Señor? Eso es lo que cambia todas las cosas. Y si lo estamos haciendo mal, pues entonces no nos extrañe que no avancemos. También esa puede ser una razón. Las dos cosas hay que valorar, ya digo, siempre a la luz de la palabra de Dios. Una cosa no es un síntoma automáticamente de esto, de lo otro, o de una cosa concreta. Hay que analizar cada cosa. Ahora nos dice que los discípulos, como he estado mencionando a lo largo del estudio, tenían dificultades para comprender quién era el Señor. Y dice que aún no habían entendido no solamente quién era el Señor, sino tampoco lo de los panes, bueno, que era lo mismo, ¿no? No entendían lo de los panes. Bueno, ¿qué quería decir ese milagro? Ya lo he dicho antes, ¿no? Que en Juan, en el capítulo 6, les explica el Señor. Esto es una señal. Las señales indican en una dirección, no nos podemos detener en la señal. Si en la señal pusiera hacia Ávila, que es la ciudad donde yo vivo, pues usted no se puede quedar en la señal porque todavía no ha llegado a Ávila. La señal le está indicando por dónde puede llegar a Ávila, pero esa señal no es Ávila. El milagro de los panes y de los peces era una señal, dice Juan. Era una señal que indicaba más allá, hacia dónde tenían que mirar. Y ellos quizás se estaban quedando allí mismo, en el pan. Nos ha gustado el pan, mañana queremos más. ¿Y qué apuntaba esa señal? Bueno, el Señor ya lo he dicho antes, ¿no? Ya lo dijo Él. Que el Señor Jesucristo es el auténtico pan de vida. Que Él es el auténtico maná del cielo, que ha descendido para calmar definitivamente y por siempre el hambre, la sed de cualquier persona. Y ellos no entendían ni el milagro ni lo que significaba. En el fondo no entendían la persona, la naturaleza del Señor Jesucristo. Y estaban endurecidos, sus pensamientos no funcionaban, no eran los correctos, estaban bloqueados. No haber entendido el milagro anterior les impedía entender correctamente la situación en la que se encontraban ahora y el nuevo milagro. Como ya he mencionado también en muchas otras ocasiones, en la vida espiritual tiene que haber un progreso continuo. Si nos atascamos en una lección, el Señor la deja pendiente, no la da por buena, va a volver a presentárnosla. Pero lo más grave es que no haber aprobado una lección nos impide ir hacia adelante. Nos quedamos bloqueados. Tenemos que superarla para poder seguir adelante. ¿Y cuántos creyentes, cuántos de nosotros tal vez estemos bloqueados en algunas cuestiones que nos impiden avanzar en nuestro crecimiento? Tenemos que ver qué hemos dejado pendiente, qué no ha funcionado bien en nuestra relación con el Señor, con otros, y tendremos que solucionarlo porque eso nos bloquea en el avance espiritual.
Aquí ellos ahora tenían dificultades para entender lo que estaba pasando porque no habían entendido lo anterior. Todas las implicaciones que tenía lo anterior. Y su fe se había quedado estancada. Una fe estancada, una fe que no crece. Habrá que echar marcha atrás, mirar a ver dónde nos hemos equivocado de camino y regresar tanto cuanto haga falta para volver a tomar el camino correcto. Porque ir equivocados, por muy lejos que vayamos, no dejaremos de estar equivocados. Nos estaremos alejando o nos quedaremos estancados porque no conseguiremos ir hacia adelante. Ahora, en todo caso, pues es importante también subrayar que cuando dice aquí que estaban endurecidos sus corazones, no hay que pensar que es lo mismo, que significa lo mismo que cuando dice que los fariseos, los escribas, estaban endurecidos. Son dos cosas diferentes. El endurecimiento de aquellos religiosos, surgía del odio, de la incredulidad más absolutas, del rechazo violento incluso, del odio contra el Señor Jesucristo. El de los discípulos era distinto. Ellos sí que tenían fe, pero su fe no había progresado correctamente. Estaban luchando para identificar quién era el Señor Jesucristo. Tendrían que haber avanzado más. Y en algún momento vamos a encontrar al Señor lamentándose de esto. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Que son palabras muy duras. Porque Él esperaba que ya tendrían que haber avanzado más. Y estaban como niños, todavía con el puré, con el biberón. Porque no eran capaces de entender las cosas que tenían entidad, que ya tenían cuerpo, que eran sólidas. Eran incapaces. Y el Señor estaba lamentándose justamente porque ya ellos tenían que estar mucho más avanzados en su aprendizaje. ¿Cuántos pastores hay que conozco que se lamentan? Si usted habla con ellos, seguramente, con mucha frecuencia, va a ser una queja. Es que llevo años trabajando en esta congregación, enseñando la palabra, y los creyentes crecen tan lentamente, tan lentamente. Tendrían que estar ya en otras posiciones de liderazgo, de llevando ministerios, ocupándose, y parecen niños, que a cualquier problemita ya están peleándose entre ellos. Muchos pastores se quejan de esto. Nosotros mismos, tal vez, nuestra propia queja en cuanto a nosotros mismos sea eso. ¿Por qué no creceré? ¿Por qué no estaré yendo hacia adelante más rápidamente? ¿Por qué voy tan lento en la vida espiritual? ¿Por qué avanzo con tantas dificultades tantas veces, ¿no?, en mi propia vida? Me gustaría crecer más, me gustaría ser más santo, dedicar más tiempo al Señor, estar más inmerso en sus cosas y hacerlas mejor, mucho mejor. Y sin embargo, avanzamos lentamente. En este momento el Señor realmente, pues ya estaba percibiendo el problema, pero ese problema se va a prolongar y llegará un momento que, como he dicho, pues el Señor dirá ya algo mucho más fuerte. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vais a estar así? Era necesario crecer para entender quién era realmente el Señor, su naturaleza auténtica, que Él es el Cristo, el Mesías, y entender también qué clase de Mesías era Él, cuál era el propósito de su venida. Y todo esto, después de años o de bastantes meses con Él ya, pues todavía eran muy infantiles, no habían avanzado lo suficiente. Y hay que avanzar, hay que avanzar. Bueno, pues este milagro, un milagro más de nuestro Señor Jesucristo, tenía como finalidad eso: apartarles de una equivocación, de un concepto errado en cuanto a quién es el Señor, y llevarles a conocer un poco más de Él, para que percibieran quién era Él. Aún así, como digo, el hombre es duro, es duro. Le cuesta entender y se resiste al aprendizaje. Esta es otra de las cosas que muchas veces he observado en algunos creyentes, y tal vez en mí mismo. La resistencia al aprendizaje. Resistencia al aprendizaje. Que Dios nos quiere enseñar y nosotros resistimos lo que nos quiere. No aprendemos porque nos resistimos. Porque claro, cuando Él nos quiere enseñar algo siempre tiene implicaciones prácticas. Y como no queremos llegar tan allá, pues nos resistimos. Resistencia al aprendizaje. En lugar de ser como esas personas que piden un consejo, una palabra de orientación basada, guiada en la palabra de Dios, y se le explicas cualquier cosa y van a sus casas y empiezan a orar y
y poner ese tema delante del Señor para que el Señor les ayude a cambiar sus vidas. Eso es una actitud muy diferente de ese otro que es resistente, que le enseñas con la palabra y como no quiere hacer lo que la palabra de Dios dice, se resiste. Pero todo eso va en nuestro propio perjuicio porque nos impide avanzar. Aquí vemos a estos discípulos tan metidos en la misma idea, en el mismo pensamiento que tenían los del mundo, esas multitudes que no acababan de percibir quién era el Señor Jesucristo. Y ellos, que habían tenido tantos privilegios y que deberían de estar más adelante, también están yendo hacia atrás, no avanzan. Una buena ocasión entonces, al terminar este estudio, para que cada uno de nosotros reflexionemos si entendemos toda la dimensión de quién es el Señor, quién es en su persona y qué ha venido a hacer, para que podamos vivir de acuerdo a esas verdades, creciendo con Él, yendo hacia adelante. Pero tal vez estemos atascados. Es momento de pensar también en esto y si realmente lo estamos, pues que busquemos al Señor en oración, le pidamos su guía para saber dónde nos hemos equivocado, cuál es nuestro problema, Él nos ayuda a vencerlo y vayamos hacia adelante con la ayuda del Señor. Pues dejo todas estas cosas en su consideración, deseando que Dios les bendiga muy ricamente. Gracias por su atención. Si el Señor lo permite, nos volveremos a ver en la siguiente sesión. Gracias.